Hola, queridos amigos de Contexto. Hoy nos acompaña el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y con él vamos a hablar de los pronósticos económicos para este próximo año 2023. La mala noticia es que todos los informes que he visto apuestan a la baja de la economía en todo el mundo, no solamente en la región. Comenzando por Europa, que se ha visto muy afectada por la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia, el problema del gas, y Alemania, que siempre había crecido, China también con la crisis inmobiliaria. En fin, no, se dice que creceremos a un 4%, que no está mal. Estábamos acostumbrados a crecer del 5 para arriba en los últimos años. Vamos a ver qué pasa. Siriaco, bienvenido. Bueno, Mónica, siempre es un placer estar contigo en Contexto y estamos siempre a tu disposición. La verdad es que le agradezco a Antonio Siriaco porque ahora, con todas estas responsabilidades que tiene como decano en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde tiene una posición muy importante y con muchos acuerdos y muchas cuestiones internacionales, es un privilegio tenerlo aquí como siempre. Siriaco, comencemos a hablar de la situación regional, mundial, pero aplatanada a la República Dominicana. ¿Qué podría significar para los dominicanos y para su bolsillo que crezcamos menos del 5%? Porque si bien es cierto que estamos muy orgullosos de ese 5, 6 y hasta 7 que hemos exhibido en algunos años, también hay algunos que dicen que ellos no lo sienten en el bolsillo. Sin embargo, podría verse la situación más apretada ahora. Con la subida de las tasas de interés, hay muchos economistas incluso que han dicho que no es suficiente restringir el tomar prestado con esta tasa de política monetaria que sube el Banco Central y se refleja en cascada, porque hay que también, el gobierno debe de constreñir el gasto. Pero cuando se constriñe el gasto y también hay altas tasas, hay un cero dinero en la calle, y hemos visto estos panoramas no solamente en el país, sino también en otros países, y lo que ha dado resultado es poner mucho dinero circulante. Sin embargo, ese poner mucho dinero circulante, como estaban en Estados Unidos y en Europa con tasas casi cero, fue también lo que desató esta inflación. Desátanos esta madeja. Mira, hay muchas posiciones con respecto a eso que tú has planteado, Mónica. Lo primero que uno tiene que señalar con respecto al crecimiento del 5%, en el caso de la economía dominicana, es que su crecimiento potencial, un 5, 5.3. ¿Y por qué es importante y por qué los economistas utilizan el concepto de crecimiento potencial? Es un crecimiento que, para que la gente lo entienda, recoge gran parte de los empleos, los nuevos empleos que se presentan en el mercado de trabajo. Todos los años en la economía dominicana, por sus características, por su mercado de trabajo, ingresan entre 110,000 y 120,000 personas nuevas a buscar trabajo. Si tú tienes un crecimiento que recoge todas esas personas que todos los años se incorporan como nuevos al mercado de trabajo, entonces tú estás teniendo un crecimiento lo suficientemente fuerte que te está generando una actividad económica fuerte. Y esa es la importancia de tener un crecimiento que esté por encima o del 5 o por encima del 5%. ¿Qué ocurre cuando tú creces menos, por debajo del 5%? Que una parte de esos nuevos empleos que están en el mercado de trabajo, personas que están buscando empleo, se van a quedar una parte. Y eso trae como consecuencia que aunque la economía pueda crecer, pero crece por debajo del 5%, pero se queda una parte de gente que está buscando empleo. Y eso hace que la tasa de desempleo se incremente. En el caso del 5%, si tú observas las tendencias y años anteriores, creciendo a un 5%, los niveles de empleo en la República Dominicana venían incrementándose y la tasa de desempleo se había estabilizado en un rango relativamente bajo. Sí. Y no había ningún tipo de problema. Entonces, ya con las políticas públicas que han dado al traste, buscando un menor nivel de inflación que los bancos centrales han venido utilizando, ejecutando, incrementando su tasa de política monetaria,
esas tasas de política monetaria tienen, como tú has dicho muy bien, un efecto hacia adelante, un efecto cascada, un efecto dominó, que te incrementan el resto de las tasas de interés, básicamente el sector bancario, sector financiero, y cuando la gente va a buscar dinero prestado para emprender un negocio, o para comprar un vehículo, o para comprar una vivienda, o para comprar un electrodoméstico, entonces se encuentra que el banco le está encareciendo el coste del uso del dinero a través de mayores tasas de interés. ¿Qué eso trae como consecuencia? Que eso restringe la inversión. ¿Y la producción? Restringe los emprendimientos, restringe el consumo, y entonces el consumo y la inversión son dos componentes importantes de la producción, del crecimiento de la economía. Y por eso es que muchos economistas en todo el mundo están advirtiendo que los bancos centrales tienen que tener cuidado con la sobreactuación. ¿Por qué? Porque hay un componente de esa inflación que es básicamente el objetivo que ellos se han trazado para disminuirla. Hay un componente que no es de origen monetario. Por ejemplo, tú puedes decir que en los Estados Unidos todos esos estímulos que se dieron en la pandemia y posteriormente, o en la República Dominicana, son las causas principales del incremento en los precios. Pero eso no es del todo cierto. Eso puede influir en un componente importante. Hay otro componente, como tú has señalado, que depende de choques, como decimos nosotros, en la oferta. Sí. Disrupciones en la oferta. Sí. ¿Producto de qué? Producto de los incrementos en los precios de los combustibles, producto del incremento en los precios de las tarifas eléctricas. Todos sabemos que a partir del conflicto bélico Rusia-Ucrania, importantes mercados de materia prima, de combustible se han tensado, y eso claramente generó dificultades, y básicamente en países, por ejemplo, en todo el mundo, pero Europa se vio y todavía está con una situación afectada. Y tienen un frío que no tenemos nosotros, por ejemplo. Porque se incrementó el precio del gas natural, y todo eso lo hizo mucho más dependiente de ¿quién? De Rusia. Pero también el precio de los del petróleo, por ejemplo, del trigo, del maíz, de la soya, el precio de minerales importantes, todo eso obviamente tuvo un impacto importante en países como la República Dominicana, que somos importadores netos de combustible, petróleo, gas natural, oye bien, carbón mineral, alimentos, que son insumos determinantes, clave, en los costos de producción de importantes mercados en la República Dominicana. Eso se lleva tiempo. O sea, los precios tienen unas características en función de los mercados, Mónica, que cuando suben algunos insumos clave, los precios se disparan. Pero cuando bajan insumos clave, es lento. Claro. Su convergencia hacia la baja. Siempre lo que sube es más que... Es más, claro. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y esas dos combinaciones de estímulos que se dieron, más choques de oferta, es decir, disrupciones en los mercados importantes de insumos y materia prima, y además por las disrupciones que hubo en la cadena de suministro, que eso, su convergencia lenta hacia el punto de equilibrio, hacia el punto anterior, y todo eso ha tensado los mercados. De manera que el mundo de hoy vive esa situación. Difícil. Ahora, cuando también tú le sumas los factores geopolíticos, situaciones que generan incertidumbre, situaciones, por ejemplo, como la que ya estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, pero también está Estados Unidos, y está Europa y está China, pero si tú le sumas eso, ciertos tipos de conflictos, incluso intercambios verbales y diplomáticos entre China y Taiwán, que se reflejan inmediatamente en los mercados. Y todo eso hace que la inversión que tú hayas proyectado, la inversión privada, se torne muy volátil. La gente dice, déjame aguantarme y ver qué puede ocurrir en el futuro. Y ese es el comportamiento de la inversión privada. Y eso es lo que hace claramente que las expectativas de crecimiento en todo el mundo se
tiendan hacia la baja. Y eso provoca una reacción doble Claro. en el inversionista. Claro. Siriaco, fíjate, tú has explicado esto excelentemente bien. Ahora yo te llevo al plano del gobernante, de aquellos que Claro. toman decisiones, porque no es tan sencillo tomar las decisiones, porque después que se toman y algo sale mal, es muy fácil decir, tú Claro. no debiste haber hecho eso, Claro. y mira cómo estamos. Ahora bien, hay muchos economistas, y veo parte de razón, en que dicen que no se puede gravar más la producción en un país como el nuestro, refiriéndose a la subida de las tasas de intereses, y que lo que debe de hacerse es no tener esos subsidios, tanto ayudas sociales como subsidios, por ejemplo, a los alimentos, como Claro. se vio en el trigo y otros, que para que tuviéramos los consumidores acceso, se le puso, o sea, Sí, no sí, se sí. le cobró Claro. el impuesto. Es muy fácil decir esto, pero en este momento, ¿tú te imaginas lo que hubiera pasado si no se le ponen los subsidios a esos alimentos, el pan, el pollo, todo lo que hubiera subido? ¿Y hasta qué punto podemos no subir las tasas de intereses? Entonces, la otra pregunta. También, ¿hasta qué punto las tasas también la gente que tiene un certificado a plazo fijo, le suben los intereses? Porque si no, también se van a ir a dólares, los pesos. Acordémonos que antes de la burbuja inmobiliaria, la gente tenía su dinero en los mercados, en Estados Unidos, por ejemplo, y pagaban un 4, un Claro, 5, claro. y después se puso a tasa cero y todo el mundo trajo su dinero. Pero pudiese revertirse. ¿Hasta qué punto esto podría pasar ahora? Ahora bien, tenemos un peso fuerte, que pienso que esto ayuda muchísimo, Claro, claro. y tenemos también un dólar fuerte que también ayuda respecto a la otra canasta Claro, de monedas. claro. ¿Cómo ves tú ese equilibrio entre subsidios que podrían afectar la productividad, pero que a la vez facilitan y permiten que la canasta familiar sea accesible? Porque decían los muchachos que no se están sintiendo todavía las brisitas de Navidad. Claro. La brisita. Mira, tú sabes que los contextos económicos te presentan una gama de opciones a lo que hacen políticas públicas, a los hacedores de políticas públicas, a los policymakers. Y ahí tú puedes ver las opciones en función, obviamente, de dónde tú te estás desarrollando, el tipo de economía. Por ejemplo, tú hablabas de los subsidios. Subsidios que gran parte de los países en el mundo, así como la República Dominicana, que son países tomadores de precios, que son países que son importadores netos de alimentos, importadores netos de combustible, entonces tenían la opción, o yo no protejo a grupos vulnerables, y si no lo protejo, puedo tener importantes protestas sociales, tensiones políticas, tensiones sociales, o tenían la opción sencillamente de transmitir esos precios sin ningún tipo de protección. Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente en economía no se puede ver la economía de manera como de forma mecánica. La economía es economía política, porque tú tienes que ver los instrumentos y sus impactos en la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú has dicho, por ejemplo, yo fui de los economistas y soy de los economistas que en cierta manera, en ese contexto de un año bastante difícil, 2022, que este año ha sido un año desde enero hasta la fecha donde los precios se tensaron, entonces tú tenías que proteger a grupos vulnerables. Y tú mantener, por lo menos durante un periodo importante en ese contexto, precios que no se alteraran, Sí. Evitó no solamente que la inflación no fuera mucho más alta que la que tenemos, sino también de conflictos sociales. Y yo creo que eso es una variable importante. Y nos da una seguridad. Claro, porque política. ¿qué ocurre? Gran parte quizá del éxito, vamos a decir, de la economía dominicana, de los altos crecimientos, es que aquí durante mucho tiempo, quiérase o no, los partidos políticos han generado una paz Eso sí es verdad. tranquila, relativa. Y un clima de inversión. Y un clima de inversión. Entonces, tú te imaginas una situación en la República Dominicana donde existan alteraciones, conflictos. Que si nos vamos a América Latina, simples alzas seguidos de otras cuestiones atrás, pero que todos los países la tienen, han desatado crisis terribles. Claro. Y eso hay que verlo de manera coyuntural.
que eso no sea la norma, sino la coyuntura. ¿Qué ocurre? Si el año 2023 esos precios internacionales, como ha venido ocurriendo, tienden hacia la baja de manera lenta, entonces tú vas, esos subsidios los vas recortando. Y gran parte de esos recursos tú los liberas. Y como hay unas restricciones en términos de la producción privada por las tasas de interés que son altas, viene entonces la otra contrapartida. El Estado tiene que invertir, tiene que aumentar el gasto de inversión, el gasto de capital, no el gasto corriente, porque los subsidios son gastos corrientes, sí, claro. sino el gasto de capital. Que dicho la sea inversión de paso, pública, ha sido bajo. Dicho de paso, ha sido sacrificado por el gasto de subsidio. Entonces, eso genera, en términos, como tú has mencionado, de un equilibrio entre una inversión privada que se achica por restricciones monetarias, por que el costo del dinero es más alto. Entonces, tú tienes la otra mano, o sea, la otra parte, que es el sector público que está haciendo inversiones y está gastando en inversiones. Y eso va generando un proceso en el cual el crecimiento no se desploma. Claro. Porque al final, si tú tienes una política monetaria restrictiva que ha encarecido el dinero, que limita el consumo privado, que limita la inversión privada, si tú aprietas entonces la inversión pública, si tú en ese sentido disminuye el gasto público, y cuando hablo del gasto público, no gasto corriente, sino gasto de capital, ¿qué esto está haciendo? Que está matando el crecimiento. Claro, restringiéndolo totalmente. Restringe el crecimiento y entonces los empleos genera menos empleos, son afectados, disminuye la producción y ese no es el mejor de los mundos. Las exportaciones, todo. Claro, entonces eso ya todos sabemos que genera situaciones de conflictos políticos, de conflictos sociales, y entonces eso altera todo el clima de confianza para el sector privado en la República Dominicana. ¿Tú crees, Iriaco, que nosotros tendremos algún checklist, por llamarlo de alguna manera, positivo, post pandemia, por todo lo que se armó en la cadena de suministros y la necesidad que ha visto los Estados Unidos y la región de tener cerca, y de lo que se ha hablado de ese hub logístico que podría ser la República Dominicana? Pero esto es algo a largo plazo. El presidente ha hablado de las inversiones en el puerto de Manzanillo, por ejemplo, las inversiones en la frontera, que hay que pensarlas muy bien, dicho sea de paso. Claro. Pero que tú crees que pudiéramos sacar nosotros un saldo positivo, y también cómo es el crecimiento estimado en la República Dominicana, que se dice que sería entre un 4 y un 5 para el 2023, versus en otros países que es mucho más bajo. Claro. Tú sabes que la pandemia, yo creo que, y países como la República Dominicana, debe sacar varias lecciones interesantísimas. Nosotros, y todo lo que ocurrió fue que nos dimos cuenta de que el centro de la gran manufactura del mundo era China. En plena pandemia era China y Asia. Lo cual está muy lejos, obviamente, de esta zona. Sí. Entonces, yo creo que la primera lección que tenemos nosotros que sacar es que hay que acercar esos procesos de manufactura. Que la pandemia fue el detonante a una era que le podríamos llamar post-globalización? Yo pienso que la pandemia ha sido el detonante y no ha quitado la venda de un proceso que ya venía, como decían, cocinándose, que venía caminando. Que había dicho que había que acercar las fábricas, que había que volver. Esa visión muchas veces proteccionista que se vio claramente en las políticas públicas norteamericanas y que de repente a nivel global todo se había revivido. Entonces, hoy en día nos damos cuenta de que la industria debe jugar un papel importante al interior. Mínimamente tú tener ciertas actividades que te permitan, en un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo de conflicto, que tú no puedas depender de ningún otro mercado en esas industrias clave. ¿Qué le pasó a Alemania con el gas? ¿Qué le pasó a Alemania con el gas? Y a Europa, por completo. Sí, se han dado cuenta de eso. Y en el caso, por ejemplo, de Europa y muchos países europeos que llevaban una transición energética, han parado esa transición energética. Y muchos de esos países han tenido que reabrir sus plantas de carbón cuando ya la habían cerrado. Entonces, en el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos
que repensar toda la política industrial. Yo creo que nosotros podemos sacarle provecho. Por ejemplo, mira, en la pandemia nos dimos cuenta que hay un sector de zonas francas que ha sido exitoso y fue exitoso, Sí. y que en cierta manera se puede utilizar eso como un mecanismo de palanca para hacer un proceso importante de desarrollo industrial. Y que estuvo deprimido y se ha reactivado. Claro, y fíjate en qué tipo de bienes exportan. Bienes de insumos médicos, partes médicas, que tienen un valor agregado importantísimo. Que es lo que necesitamos. Claro, y nos hemos convertido nosotros en uno de los países de América Latina y el Caribe que somos de los principales exportadores de insumos médicos. Entonces, eso es una segunda lección de cómo nosotros podemos convertirnos en una especie de hub y establecer, como dicen los americanos, una especie de near sharing, ¿no? Acercar todo el tema de las transformaciones que se dan y traerlo a través de incentivos y generar un gran centro de manufactura en la República Dominicana. Pero ojalá que lo hicieran Brasil, o lo hicieran México, que están cerca, o Centroamérica. Entonces, todo eso yo creo que son lecciones importantes que nosotros tenemos que aprender y darnos cuenta de que hay industrias claves que no podemos nosotros dejarlas de apoyar. Por ejemplo, que yo creo que ha sido un éxito de todos los gobiernos y no se dejaron quizás tumbar el pulso con el sector agropecuario. Aquí, en los años 90, cuando vino todo ese boom de apertura, de decir, no, la producción de arroz en la República Dominicana es ineficiente y es mejor y sale más fácil importar. ¿Qué ha ocurrido? Que la práctica le ha dado, como dicen, una galleta a esos grupos. ¿Por qué? Porque si hubiésemos cerrado prácticamente y cuando la pandemia o aperturado ese mercado, oye, esa producción importante de arroz, que somos autosuficientes, que todos los gobiernos, unos y otros, lo han apoyado. Señores, este país hoy produce 14 millones de quintales de arroz. Y hasta ahora las importaciones son mínimas y yo creo que en muchos casos hemos sido hasta suficientes, pero por completo. Sí. No, eso ha sido muy importante, aunque en otros sectores, en otros productos específicos no ha pasado. Siriaco, nos tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría que habláramos ya en el segmento anterior sobre vamos a decir, nunca hemos estado separados, pero una cercanía mayor a los Estados Unidos y un dejar de lado un poco esas expectativas con China, con el gran gigante, porque se hablaba cuando comenzaron las relaciones entre las embajadas y entre los países, China y República Dominicana, que iba a haber unas inversiones cuantiosas. Yo la verdad que nunca me lo creí mucho, pero tampoco lo dejaba de creer. Pero hemos visto que el gobierno está ahora más cerca de Estados Unidos, comercialmente hablando, que de China. ¿Por qué? Y si eso tiene que ver con esa idea, esa concepción de un hub logístico para la región. De inmediato estamos con ustedes. Siriaco, la pregunta que te hice en el segmento anterior sobre si estamos más cerca de China o de Estados Unidos y cómo después de la pandemia hemos visto que nos acercamos más de nuevo a esa sombrilla de Estados Unidos, me recuerda un poco lo que comentaba en el segmento anterior, que pudiese ser que después de la pandemia haya comenzado una época post-globalización, refiriéndome a lo que ya hablamos de que es mejor tener debajo del brazo el pan que uno se va a comer y no irlo a comprar a China. ¿Cuál es tu opinión? Mira, tú sabes que se habla de una posglobalización, pero también se habla de la desglobalización. Sí, exacto. Y entonces es algo interesante. Pero lo concreto, Mónica, es que hay una situación en la República Dominicana. ¿Cuáles son nuestros dos principales socios comerciales en términos de Estados Unidos y Haití. No, Estados Unidos y China. Bueno, y China también, pero Haití más. Pero en el caso de Haití, nuestro segundo mercado de exportación. De exportación, que no es de importación, no le compramos nada. Entonces, claro. en el caso de China es de importación. Importamos muchísimo. No entonces, cuando nada. tú le sumas el intercambio comercial, que son las exportaciones más importaciones, entonces, obviamente nos da nuestro segundo mercado. Entonces, es una realidad.
Y eso no solamente pasa en la República Dominicana, eso también pasa en muchas partes del mundo. Sí. En el caso de Estados Unidos, sin lugar a dudas, nosotros somos un país, quieras o no, que de una forma u otra tenemos cierta integración, aunque no sea una integración explícita. ¿Por qué? Porque tú tienes que, bueno, casi 2 millones de la diáspora dominicana viven en el territorio norteamericano. Sí, sí. Tú tienes que el 85% de las remesas que se reciben vienen de Estados Unidos. Tú tienes que nuestro principal mercado de exportaciones y básicamente de los productos de zonas francas van al mercado norteamericano. Sí. Tú tienes que gran parte de la inversión extranjera, y en muchos años la mayor inversión extranjera viene de Estados Unidos, y la gran mayoría de los turistas que vienen a la República Dominicana vienen de Estados Unidos. Sí. Por lo tanto, hay una integración en la práctica, de hecho, y eso, en cierta manera, eso tú no lo puedes desvincular. Y lo que se ha hecho ahora, en cierta manera, es darle un sustento, vamos a decir, es lo que estoy viendo, en términos de la política exterior, de establecer y fortalecer ese tipo de relaciones. Y yo creo que en el caso de China, por las situaciones que uno, quizá por la distancia que hay, por las diferencias que hay a nivel geopolítico, porque ahora mismo hay conflicto, China tiene conflictos, pero siempre está Estados Unidos, porque son dos potencias que están luchando por una hegemonía. Y la República Dominicana, precisamente esos dos polos hegemónicos, son los dos principales socios comerciales. Sí. Pero tradicionalmente, históricamente, hay una vinculación con Estados Unidos. Entonces yo creo que eso va a seguir. Yo creo que hay situaciones que se dan de hecho. Sí. Y en el caso de China es una situación que ha venido madurándose, China ha venido ganando espacio, y yo creo que nosotros tampoco podemos abandonar eso. No, tampoco. Todo lo contrario, yo creo que nosotros tenemos que prepararnos internamente. Porque cuando tú ves esos dos mercados, son dos mercados de amplísimas posibilidades para nuestros exportadores. Sí. Entonces, yo lo que creo que tenemos visión, esa visión que yo siento que debe ser muy comercial, sino horizontal, amplia, porque yo creo que lo que tenemos que buscar nosotros es el mayor provecho para la República Dominicana. Claro, hay situaciones, como te he dicho, Mónica, que son naturales. Generalmente a nuestros exportar es difícil. Exportar requiere una exigencia. Tú conquistar turistas también requiere una exigencia. Claro, el mercado chino es un mercado difícil. Es un mercado muy difícil porque tú estás compitiendo con un país que tiene un mercado de trabajo grandísimo, que te produce con bajo costo, pero también si tú quieres atraer turistas chinos, tú tienes que ver una cultura totalmente diferente a la cultura Pero occidental. Eso se puede explotar también. Pero eso se puede explotar. Lo que te quiero decir es que nosotros no podemos dejar ni perder de vista esos espacios. Yo creo que la República Dominicana es un país que yo digo que está en el ombligo del mundo. Sí, señor. Es un puntico y que tiene un carácter global y que puede sacarle un provecho amplísimo a su ubicación, como tú has dicho, en una especie de hub logístico, y que si los chinos quieren utilizar la República Dominicana, dependiendo de lo que se les pueda en la mesa, la mesa para exportar a otros mercados, eso está bien. Claro, claro que sí. Y cualquier otro país, eso también. Pero todo eso yo creo que ya obedece a una política exterior y comercial que tenga un objetivo común, un objetivo de largo plazo. Que se debe estar trabajando eso. Y que, claro que sí, y que establezca evidentemente cuáles son los actores clave que tiene que tener la República Dominicana en ese aspecto. Definitivamente, definitivamente. Entonces volvamos un poco a la economía doméstica, Ciriaco. Vimos que este año el gasto de capital estuvo muy restringido, como ya mencionamos, justamente por todos los subsidios. También se habló del 4%, de que había cosas que no se habían hecho por una cosa u otra, y que se podía ceder a otros sectores. La ciudadanía pues rápidamente protestó, tú que eres del sector educativo. Sin embargo, una cosa es que creemos en esa inversión y otra cosa es que el 4% es una suma que siempre va subiendo. Eso hay que estudiarlo mejor, tendríamos casi que hacer un programa sobre eso. Claro. Pero eso requiere estudio. Yo no diría que es algo tan sencillo como pasarlo por alto así rápidamente. Mónica, cuando se habla del presupuesto, cuando se habla del gasto,
Yo siempre he dicho que lo importante es gastar bien. Exacto. Gastar bien. No es darle no es darle un número, claro, un porcentaje. Tú lo has dicho. Por ejemplo, un 4%, como es sobre la base del PIB, como eso el PIB es mucho está creciendo, dinero, es mucho señores. dinero. Por ejemplo, mira, en la pandemia, el PIB de la República Dominicana era alrededor de 88 mil millones de dólares. En dólares, vamos a verlo. Viene la pandemia destruye 10 mil millones de dólares y el PIB entonces comienza en el año 2021 en 78 mil millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto va a ser el PIB para el año 2023? Alrededor de 126 mil millones. ¡Wow! Pero es mucho lo que ha crecido. Oye, bien, entonces tú le calculas el 4% y estamos hablando que para el presupuesto... Eso es todo el dinero del mundo. El presupuesto de educación será en 275 mil millones de pesos. Eso en detrimento de otras cosas, ¿eh? No, eso es una ley. Y eso claramente, ante un presupuesto... Es que yo creo que debería ser un porcentaje del presupuesto, no del PIB. No, está bien, pero tú sabes que cuando se discutió, y la mayoría de los países, generalmente en el mundo, lo hacen en ese aspecto con respecto al PIB, porque el PIB es la riqueza, ¿verdad? Todo el valor de los bienes y servicios que se producen en una economía durante un año. Eso, y entonces ahí tú dices, bueno, estamos invirtiendo el 4 o el 3 como porcentaje de la riqueza que se genera. Y esto es para que se siga generando más riqueza, esa es la idea. Y se supone que cuando tú inviertes en educación, tú inviertes en capacidades. Exacto, y eso va a generar más aumento si del tú PIB. le mejoras el salario, supongamos, eso es lo que se espera, a un profesor, se espera que el profesor sea más productivo, ¿verdad? Esté en mejores condiciones, los estudiantes estén en mejores condiciones, los estudiantes tienen más capacidad para pensar, pero para si tú actuar. le aumentas el salario y no lo capacitas, eso va a ser dinerito botado por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso, te estoy diciendo, cosas que pueden aumentar la productividad de la economía. Ahora, si tú no lo haces bien, ese dinero, como tú has dicho, sencillamente tú lo inviertes, pero no le saca el retorno que tú esperas. Por lo tanto, eso no tiene un impacto el esperado, vamos a decir, en la economía, en el crecimiento de la economía. Y de eso se trata. Se trata de que el 4% sea un porcentaje que se gaste bien, que se planifique bien, que no se diga al final, por ejemplo, Mónica, bueno, me sobró y no sé qué hacer. Porque si tú dices me sobró y no sé qué hacer, tú no estás planificando bien. No, claro. Entonces, todo eso no tiene que llamar la atención. Ni que lo gastes rápido para que no sobre. Tampoco. Entonces, todo eso no tiene que llamar la atención para ir reflexionando sobre recursos que son públicos, que son recursos escasos, porque esos recursos no nos sobran. Todo lo contrario. Tú has dicho lo siguiente, el coste de oportunidad que tienen esos recursos, tú lo comparas, bueno, perfecto. Si esos recursos no se están gastando bien, si yo lo invirtiera en tal cosa, en una infraestructura, en un puente. El gasto de capital que fue muy bajo. Entonces ahí tú puedes calibrar y equilatar. Tú dices, oye, no lo estoy haciendo bien. Entonces son cosas, Mónica, que yo creo que tenemos que hacer una gran reflexión como país y ver y saber que esos recursos se están incrementando, ¿verdad? Porque el PIB, el esfuerzo que hacemos todos nosotros es para aumentar el PIB per cápita. Claro. Las recaudaciones han aumentado. Las recaudaciones se han mejorado por dos efectos, tanto por aduana como impuestos internos, porque tú sabes que también hay un efecto de inflación. Los precios, en cierta manera, te abultan claro, los valores, correcto. Es un porcentaje, claro. Pagas más. Entonces, pero también ha habido un proceso importante de eficiencia. Sí. Eso hay que reconocerlo. Sí. Esos dos aspectos. Con más razón, nosotros tenemos que saber cómo vamos a invertir esos recursos. Porque a pesar de todo, cuando tú analizas la proporción del ingreso con respecto al PIB, lo que los economistas le llamamos la presión tributaria, es una presión tributaria que está muy por debajo de los estándares del resto del país. Sí. Entonces, eso le quita capacidad a los gobiernos para hacer políticas públicas de desarrollo, de inversión, que es lo más sano en una economía, que es lo que te genera
capacidad productiva, qué es lo que... Sin embargo, se quiso aumentar y el pueblo gritó, no era el momento. No, porque, eso hubiese sido porque terrible. todo eso... Inclusive hay muchos economistas que dicen que debe de bajar. Porque todo eso se hace en contextos que sean adecuados. Claro. Nosotros No siempre es el hemos dicho contexto que adecuado. las mejores reformas Se hacen en momentos de bonanza. en momentos de bonanza, y muchas veces romper esa zona de confort que nos generan esos momentos de bonanza. Creo que tenemos que tener esa visión siempre proactiva, esa visión de largo plazo, para en esos momentos decir, no, señores, vamos a hacerlo ahora, porque cuando venga la crisis es muy duro que te saquen a ti el dinero de la cartera. Se Muy te hace- duro. ¿Por Es qué? que es imposible. Porque tus ingresos se reducen. Claro, Mónica. porque todo cuesta más. ¿Tú entiendes? Todo cuesta más. Si tú tienes un negocio, Sí. tus ventas se reducen, los salarios no se incrementan. Todo eso hace que la capacidad que tiene una persona en gastar se le reduce. Pero gracias a Dios, las recaudaciones han aumentado. Han mejorado, considerablemente, correcto. Que eso ayuda muchísimo. No, y eso ha permitido, en cierta manera, que dentro de este contexto que hemos estado describiendo, de crisis, de mayor subsidio, entonces eso haya compensado esos Las aumentos. remesas se han mantenido Las bien remesas también, se han incrementado. increíblemente. O sea, en términos, este año, por ejemplo, la República Dominicana posiblemente reciba por diferentes fuentes ya de divisas casi 39 mil millones Eso de también dólares. influye en el peso y dólar. No, el eso ha valor. mantenido realmente un tipo de cambio con una presión hacia la baja, que también genera sus problemas a los sectores que Sí, están orientados también, hacia el pero exterior. son los menos. Pero en un contexto inflacionario, Claro. tú tener un peso, obviamente con cierto nivel de apreciación, Claro. le Te quita ayuda muchísimo. capacidad a los niveles de inflación. Claro, Entonces claro, todo eso claro. hay que verlo siempre Claro. en los contextos. Nosotros en economía analizamos la economía no dentro de una especie de compartimiento estanco, sino también que hay que ver los elementos y el Externo, entorno. el contexto, El como el nombre contexto, del porque eso es lo que te va a inducir a usar determinado tipo de políticas públicas. Por lo tanto, el contexto que se está viviendo hasta ahora y básicamente los primeros meses de este año, un contexto de fuerte inflación importada. Y eso tú tenías obviamente que generar un contrapeso a nivel interno. De manera que yo creo que hay que ver eso en esos aspectos. A mí me preocupa el tipo de interés en los préstamos, por ejemplo, para el año próximo, que aunque todavía no han crecido tanto, pero son préstamos, imagínate, si tenemos un fuerte pago solo por intereses de la deuda, si ahora no lo suben, vamos a tenerlo más. Mira, No sé qué tan amarrados estarán los de los años anteriores. La tasa de política monetaria y los incrementos sucesivos en la tasa de política monetaria crean dificultades no solamente a los que van a tomar prestados, Exacto, a los sino también gobiernos. al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que emitir títulos de deuda. Claro. Entonces claro. esos títulos de deuda... Tiene que cuando- pagarle más. Cuando lo va a vender a los mercados internacionales, si tú la vas a comprar, tú le exiges un mayor nivel de rendimiento. Entonces, espérate, la situación no está buena. El Banco Central ha emitido últimamente títulos en Entonces, pesos. ¿qué ocurre? Que en ese sentido le genera dificultades a las instituciones públicas. Pues tienen que pagar el los Banco intereses. Central, como tiene una situación que ha venido arrastrando de un déficit cuasi fiscal y que tiene que utilizar y emitir nuevos instrumentos Wow. para pagar Ya tú intereses sabes, de si otros eso que se sean. dispara otra vez. Entonces, no, los títulos que está emitiendo el Banco Central, incluso en las últimas subastas, rondan un 12, un 13%. ¿Se sigue haciendo a manera de subasta? Si hacen subasta para los sectores institucionales, es decir, sectores... Un sector de bolsa, la bolsa, participa. un Ya banco. no se hace como se hacía. No, para personas, Para personas toda físicas. persona individual tiene que comprarlo a través de un puesto una de bolsa. institución. Entonces, esa es la que lo esa están es, comprando. obviamente, son inversiones. Pero yo oí que estaban a 3 y 3 y pico. Sí, no, hasta un 14 se han ¿verdad? hecho Sí, subastas. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo aquel que tiene un ahorro, que tiene un dinerito Y esos, y que va a invertir, obviamente que le conviene. esas inversiones, las casas financieras, ¿las venden a largo plazo o a corto plazo? No, hay A ese inversiones- interés me refiero. No, porque hay plazos que son de 6 meses Sí. y otros que son, por ejemplo, que vencen a un año. Mientras más largo es Más el te dan, plazo, más te más alto es el interés Exactamente. o el rendimiento que te otorgan.
Porque es así, se supone Claro, que claro. mientras más tiempo pasa tú con, ¿verdad? Con un instrumento, los niveles de riesgo se incrementan y como consecuencia eso tiene que Y es muy darte bueno mucho mayor. decirle al público siriaco que la diferencia de coger, por ejemplo, un dinero a 10 años y cogerlo a 1, además de lo que tú acabas de decir, que te van a dar más interés al de 10 años, Claro, porque claro. lo vas a mantener. Es normal, claro. Pero si tú lo coges si tú lo quieres coger solo 1 y lo coges a 10, puede ser que lo vendas en un mercado secundario, Claro. pero si los intereses subieron más, te van a dar menos. Eso Porque es el precio importante que la baja. gente lo sepa, Es que decir, la gente no lo entiende bien. es muy eso. importante esa parte que tú has mencionado. Hay una relación entre, en el caso de los instrumentos de deuda, Sí. entre rendimientos, intereses y en este caso el precio. Exacto. Por ejemplo, si de repente yo tengo ahora mismo un instrumento que me están pagando a un rendimiento de un 11 Exacto. y mañana sale 14. uno al 14 y yo Si tú lo quieres vender. no, entonces yo lo vendo Y vas a perder. precio menor porque el otro dice, espérate, yo puedo comprar uno ahora mismo Al 14. al 14, rebájame ese instrumento, entonces lo tiene que rebajar. Entonces en la práctica se da esa especie de trade, de intercambio. Por eso es que en momentos de altas tasas de interés o de ascenso de las tasas de interés, los como el que precios de vivimos, los instrumentos bajan. no debemos invertir a un largo plazo, Claro, sino claro. invertir a un corto plazo, porque no es verdad que lo vamos a vender bien. Va a ser peor, vamos a perder más que si lo ponemos a 6 meses, por ejemplo, y entonces a los 6 meses se acabó, porque se acabó, y entonces volvemos. Sí. y Generalmente la gente, y eso es muy importante que consulte a su Asesor financiero, le hace un portafolio. Un portafolio y le dice, mira, ese instrumento tú no lo puedes coger a 10 años, Claro. este a 1 año, por su volatilidad. Este sí, este es un instrumento estable, que tú lo puedes coger a 10 años, que no hay problema, pero generalmente hay instrumentos que son muy volátiles, que sus precios y sus rendimientos cambian en función de todas las políticas públicas y la política monetaria. Tú sabes, Siriaco, que cuando tú estabas dando ese consejo, Sí. yo pienso que algunos de los que están viendo este programa dicen, pero eso es la gente que tiene mucho cuarto, que tiene un asesor financiero, pero llamen a Siriaco, que también él lo puede asesorar gratis. ¿Tú crees, Siriaco? Sí, tú sabes que, pero hay que tener, con eso, hay muchos dominicanos que viven en el exterior. Sí. Que dan tienen esos servicios familia. también. No, que tienen Sí. y hacen sus inversiones más de lo que tú te puedes imaginar. Es Dominicanos verdad, es verdad. que han sido exitosos, Sí, es verdad. que dicen en qué lo voy a invertir. Claro, no, y que se van para eso, y que para se traer van sus para reservas. eso, claro. Cualquier dominicano en Estados Unidos ya que Sí. tiene un buen trabajo estable, oye, Sí. tiene sus millones de dólares, Sí, señor. para que tú lo sepas. ¿Tú crees de dólares? Sí. Bueno, y hace pero- inversión aquí Sí. y busca informaciones. Oye, eso se ha extendido. Pero qué generalmente. bueno. Así qué es. bueno, así qué es. bueno. Bueno, por eso las remesas son tan altas. Claro. Siriaco, ¿qué opinas de la inflación inmobiliaria? Hemos visto que antes de la pandemia un apartamento que costaba, qué sé yo, 5 millones de pesos ahora cuesta 8, y si costaba 10 ahora cuesta 16. Mira, tú sabes que ahí influyó mucho también el incremento de los precios de los materiales. Claro, es verdad. Siempre siempre, el tema inmobiliario es un tema, como es una demanda permanente que tiene la gente de vivir, de buscar un techo, eso va a tener siempre un precio ascendente. Ahora, con el tema de la pandemia y después luego en el año 2021 con la recuperación y el precio incluso de muchos insumos como el del hierro y otros, los clavos, todo eso se incrementó porque los minerales y los metales se incrementaron. Claro, Todo eso, no lo producimos. todo eso tuvo un impacto muy alto en los costos de producción. Y esos dos elementos es una inversión de tasa de depreciación prácticamente no es muy acelerada. No. Y eso hace que los precios tiendan siempre a subir. Ahora, Siriaco, yo digo que yo pensé, a principio de año, yo pensé... Además, déjame decirte lo siguiente, eso es un mercado que está dolarizado. Sí, totalmente dolarizado. Mira, todas las empresas que construyen y que hacen apartamentos
tienen una oficina en los Estados Unidos. Todas. Bueno, para que tú veas. Entonces, que el poder adquisitivo de los dominicanos claro. No, en porque, Estados Unidos es muy porque es alto. una inversión que hacen muchos dominicanos en el exterior. Sí. Permanente. Dicen, bueno, ¿en qué lo voy a...? Y lo invierten, obviamente, en la compra de una vivienda, de un apartamento. Entonces, son mercados que están dolarizados y para el que recibe recursos en pesos es la mejor alcancía. y que tiene un salario en pesos. Para nosotros es terrible. Entonces es costoso. Es terrible. Ahora, yo costoso. lo que digo es que si realmente, porque yo te decía que yo llegué a pensar a principios de año que iba a haber una burbuja inmobiliaria en nuestro país, porque yo veo tantos apartamentos, incluso muchos apartamentos para alquilar de una habitación, estilo incluso que dicen Airbnb sí. friendly, o sea, que puede ser alquilado por Airbnb, que yo dije, pero caramba, ¿cómo se llenarán, cómo se venderán todos estos apartamentos? Pero yo veo que siguen subiendo, entonces no hay ninguna burbuja, entonces la economía lo aguanta. No, porque es un mercado que es abierto, es un mercado que, por ejemplo, el mismo tipo de economía, una economía de servicios, el turismo, si tú te pones a observar la cantidad de viviendas para reparación que se están comprando alrededor de los grandes centros turísticos es altísima. Sí, es altísima. Y entonces incluso hay dominicanos en el exterior que te dicen, déjame comprar allí, lo pongo en internet y sencillamente la rento. Y eso es muy atractivo. Y además hay que ver, eso también incrementa el precio del suelo. Claro, todo muchísimo. eso. Siriaco, nos quedan 3 minutos. Háblame un poco del presupuesto para el 2023. ¿Qué opinas de cómo se repartieron las partidas? Yo lo veo muy equilibrado. Mira, el presupuesto del 2023 es un presupuesto que lleva la misma tendencia de presupuestos anteriores. Bueno, pero fíjate, este presupuesto. Fíjate que hay que ver lo del gasto de capital, que no se ejecutó casi. El gasto de capital, creo que... En los últimos meses se pero, invirtió bastante. pero en la formulación, generalmente este año fue un 12. Sí. El próximo año es un 13. Sí. Pero lo importante es que se ejecute eso. Exacto, como dijimos ahorita. Porque eso es un gran problema que tiene realmente estructural en los últimos años. Cambiar esa composición. Esta es una economía que para seguir fortaleciendo y romper techos, de tener una renta media, tiene que invertir más en gasto de capital. En gasto de capital y en agricultura también. Y no es verdad que un 12 o un 13 es suficiente. Es suficiente. Es cierto. Oye, nosotros tenemos que llevar por lo menos en estos próximos años a un 20%. El presidente no es fácil. Lo que dice es que debe de hacer también con el sector privado. Sí, bueno, es una visión que tiene el presidente, las autoridades, las famosas alianzas público-privadas, pero el Estado tiene que asumir su rol. Mira, las alianzas público-privadas son buenas, pero necesitan maduración, necesitan romper incertidumbre. Sí. No es verdad que un proyecto de alianza público-privada te va a agarrar y te va a invertir en un, no sé, en un metro, en la ampliación de un metro. No es verdad, ¿tú entiendes? Tú necesitas, en determinados proyectos, está bien, o sea, que son proyectos, construcción de vivienda, construcción de apartamentos, pero en los grandes proyectos generalmente se necesita el sector público porque es el que rompe incertidumbre, es el que asume riesgo. Claro, totalmente. Entonces yo creo que hay áreas en las cuales tenía el listado de las inversiones, pero no la veo. Sí, pero... está en el presupuesto. Sí, está en el presupuesto. Está en el presupuesto, pero olvídate que muchos de esos proyectos pueden pasar 4 años. Sí. Indudablemente, son proyectos muy grandes. Por ejemplo, la ampliación de la una línea planta de metro. eléctrica, generalmente una planta eléctrica muchas veces es el sector público que quiere asumir un rol importante. No, y son cosas también que deben de quedar en manos del Estado. Claro. Sí. No significa que tú vas a excluir el sector privado. No, claro. Pero sí hay que tener que hay áreas que el sector público tiene que asumir. Siriaco, se nos acabó el tiempo, excelente. Siempre me gusta hablar contigo. Esas conversaciones son interesantes. Sí, porque uno aprende mucho y uno se proyecta. Tenemos que proyectarnos a ver cómo esos chelitos el año que viene nos van a rendir más. Gracias, Siriaco. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta mañana.